El espantapájaros en medio de su maizal moribundo no era de paja. Era una joven apache viva, atada a una cruz de madera. Silas no era un hombre cruel. Era solo un granjero, a 3 semanas de perderlo todo por la sequía, buscando el origen de la plaga que envenenaba su último cultivo viable. Esperaba ver los ojos salvajes de una loca, una maldición hecha carne. Pero mientras cortaba las gruesas cuerdas de sus muñecas en carne viva, ella no luchó. Solo lo miró con un agotamiento profundo y le susurró en un inglés entrecortado: «Ningún hombre me quiere. Solo déjame morir». Silas sabía que la gente del pueblo la había puesto allí, un sacrificio a un dios que hacía tiempo los había abandonado a todos. Ayudarla era invitar la ira supersticiosa sobre su granja ya en ruinas, pero dejarla era convertirse en el monstruo que ellos creían que ella era. La elección ya no era sobre su tierra, era sobre lo que quedaba de su alma. El cuchillo, afilado para despellejar conejos, cortó la última hebra de la cuerda. El cuerpo de la chica, ingrávido como un saco de polvo, cayó hacia adelante en sus brazos. Por un momento, Silas casi se doblega bajo la carga inesperada, una punzada primordial de responsabilidad recorriendo sus huesos cansados. Sintió el calor quebradizo de su piel a través de su delgado vestido de piel de venado, el temblor antinatural de una vida a punto de apagarse. No hubo lucha, solo una rendición tan completa que se sintió como un juicio. La levantó, sus propios músculos protestando por un día de trabajo agotador e infructuoso. Su cabeza se apoyó en su pecho, un desorden harapiento de cabello negro y mugre, y comenzó la larga y lenta caminata de regreso hacia la silueta de su granero. El mundo pareció contener la respiración. Las cigarras se callaron. El aire, espeso con el olor a tierra reseca por el sol y maíz moribundo, se sentía pesado, vigilante. Cada paso era una decisión, una elección que aún podía deshacer. Podría dejarla a la sombra de un álamo, dejarle la cantimplora y marcharse. Sería una bondad, más de lo que le había mostrado la gente piadosa de Providence. Pero el recuerdo de la masacre, de la que había huido todos esos años, era una marca fresca en su alma. Los rostros de las mujeres, las súplicas silenciosas en sus ojos antes de la carga de caballería, los vio ahora, superpuestos sobre la forma inerte en sus brazos. No otra vez. Las palabras eran una oración y una maldición dentro de su propia cabeza. La acostó suavemente sobre un montón de heno limpio en la esquina del granero, el espacio cavernoso con olor a polvo, animales y tiempo. Los últimos rayos de sol se filtraban por las rendijas de las tablas, rayando el oscuro interior con barras doradas, iluminando las nubes de motas de polvo danzantes. Se veía pequeña allí, casi infantil, perdida en las sombras. Trajo un cubo de agua de pozo y un trapo limpio, sus movimientos deliberados, económicos. Había aprendido hacía tiempo que el movimiento desperdiciado era un lujo que no se podía permitir. Mientras se arrodillaba junto a ella se encogió. Sus ojos se abrieron de golpe, pozos negros de terror. Se arrastró hacia atrás en el heno, su cuerpo enroscado como una serpiente acorralada, esperando un golpe. «Tranquila», dijo Silas, su voz un murmullo grave, áspera por la falta de uso. Levantó sus manos vacías, las palmas hacia adelante, un gesto que sabía que trascendía los idiomas. Solo agua. Mojó el trapo, lo escurrió y se lo extendió lentamente. Sus ojos se movieron del trapo a su rostro, buscando el truco, la crueldad oculta. Después de un largo momento, ella extendió una mano temblorosa y lo tomó, sus dedos rozando los suyos. Su piel era todo hueso y suciedad. Mientras ella se limpiaba el polvo de la cara, Silas le inspeccionó las muñecas. La cuerda las había dejado en carne viva, dejando profundas y supurantes llagas. Una ola de furia fría y limpia lo invadió, tan potente que momentáneamente disipó la niebla de su agotamiento. Esto no era obra de Dios, esto era obra de hombres. Se giró sin decir una palabra, fue a la pequeña caja de herramientas donde guardaba sus suministros y regresó con una lata de ungüento espeso y penetrante. No pidió permiso, simplemente le tomó la muñeca, su agarre sorprendentemente suave, y comenzó a aplicar el bálsamo en las heridas. Ella siseó por el escozor, pero no se apartó. Permanecieron así en la luz moribunda, un cuadro silencioso de dolor compartido e inexpresado. Cayó la noche, trayendo un frío que poco hacía para refrescar el calor persistente del día. Silas se sentó en el porche de su pequeña granja, el granero una masa oscura contra un cielo salpicado de estrellas. Cenó una comida fría de frijoles y pan duro,
su mirada fija en la única linterna que había dejado encendida dentro del granero, una pequeña llama de desafío en la vasta y opresiva oscuridad. El sonido llegó primero como una tenue vibración a través de las tablas del porche, el golpe pesado y rítmico de un caballo grande al paso. Silas no se movió. Dejó su plato a un lado, su cuerpo inmóvil, sus sentidos agudizándose. Esta era una forma diferente de escuchar, una habilidad de su pasado oculto que sus músculos recordaban mejor que su mente. El jinete no intentaba ser silencioso. Esto no era un ladrón, esto era una proclamación. Un hombre corpulento sobre un caballo corpulento emergió de la oscuridad, deteniéndose justo más allá del halo de luz de la casa de Silas. El diácono Miller, un hombre cuya piedad era tan espesa como su cuello. Silas. La voz del diácono fue un estruendo grave que pareció aplastar los suaves sonidos de la noche. Permaneció en la silla, una postura deliberada de autoridad. El predicador me envió. Es un hombre de profundas preocupaciones. Silas no dijo nada, dejando que el silencio se extendiera, obligando al otro hombre a llenarlo. Conocía este juego. Dejar que el enemigo mostrara sus cartas. La gente está preocupada, continuó Miller, su caballo moviéndose con impaciencia. La sequía, la plaga, pone a prueba la fe de un hombre, y en tiempos difíciles, el rebaño busca la guía de un pastor. Hizo una pausa, dejando la implicación en el aire. El predicador ha sido bendecido con una visión, una forma de purificar la tierra, una forma de mostrarle al Señor nuestra devoción. Silas raspó una astilla suelta del barandal del porche. Mantuvo sus ojos en las manos del diácono, que descansaban sobre el pomo de su silla. Podía ver el bulto de una pistola enfundada en su cadera. «Solo soy un granjero, diácono», dijo Silas finalmente, su voz monótona. «No soy mucho de visiones, más preocupado por la tierra bajo mis uñas». Una risa baja retumbó en el pecho del diácono. «Ese es tu problema, Silas, siempre lo ha sido. Tus ojos están fijos en la tierra, no en los cielos. El predicador dice que algunas cosas no están destinadas a ser entendidas por hombres como nosotros. Algunas cosas solo requieren sacrificio, una demostración de fe. La amenaza ya no estaba velada, estaba al descubierto. No querrías interponerte en el trabajo del Señor, ¿verdad? Todo el pueblo piensa así. Sería un hombre solitario y tonto el que pensara que su voluntad era más fuerte que la propia providencia. Silas levantó la vista, su mirada firme. Dejó que el diácono viera el agotamiento en sus ojos, le dejó ver la máscara de un hombre derrotado. «Solo estoy tratando de salvar mi granja, diácono. No tengo tiempo para nada más». Miller pareció aceptar la respuesta. Vio lo que esperaba ver, un hombre demasiado consumido por su propio fracaso para ser una amenaza. «Bien», gruñó. «Tú quédate con tu tierra, deja que los hombres de Dios se encarguen de los cielos». Tiró con fuerza de las riendas girando su caballo. Mientras se alejaba, gritó por encima del hombro, una bendición final y escalofriante. «Algunas cosas solo necesitan purificación, Silas, con fuego si es necesario». El sonido de los cascos se desvaneció y el silencio que regresó fue más pesado, más frío que antes. Silas se sentó durante mucho tiempo, las palabras del diácono resonando en la oscuridad. Esto ya no era una elección moral que pudiera hacer y luego abandonar. Había interferido y ahora el lobo estaba en la puerta. Había invitado a una guerra a su casa. Se puso de pie, el cansancio reemplazado por una claridad fría y dura. Volvió al granero. Anaba dormía, acurrucada en el heno como un cervatillo, la linterna proyectando un brillo suave y cálido sobre su rostro. En el sueño, el agotamiento y el terror habían desaparecido, dejando una belleza tan feroz y salvaje como la propia tierra. Por un momento, solo la observó respirar. Luego, se giró y regresó a su casa. La puerta principal no tenía cerradura, solo un pestillo simple. No era suficiente. Arrastró una pesada cómoda de roble frente a ella, encajándola firmemente. Fue al viejo baúl cubierto de polvo al pie de su cama, el que no había abierto en 10 años. Levantó la tapa. Dentro, envuelto en tela encerada, había un Colt Peacemaker. Lo desenvolvió, el peso familiar y pesado asentándose en su mano. Comprobó el mecanismo. Estaba limpio, suave. Listo. De pie solo en el corazón de su hogar asediado, con el arma en la mano, Silas Marsh hizo su voto. No con palabras, sino con la fría y dura finalidad de una bala cargada. El olor le llegó primero, un espeso y cobrizo hedor a descomposición que ahogaba el aire limpio de la mañana. Silas se inclinó sobre el borde de piedra de su pozo, la cuerda aún enrollada en su mano, y miró hacia la oscuridad.
Flotando en el agua turbia de abajo estaba el cadáver hinchado de un coyote, su pelaje liso y apelmazado. No se había caído. Podía ver las claras marcas de una cuerda aún atada alrededor de su cuello. Esto era un mensaje, entregado con una brutal eficiencia que él entendía demasiado bien. Habían envenenado su única fuente de agua. Lo estaban asfixiando de la tierra, pieza por pieza. Pasó los siguientes 3 días en un estado de furia controlada y latente. El trabajo era agotador. Transportaba agua en barriles desde un arroyo a 2 millas de distancia. Sus músculos gritaban en protesta, su espalda un nudo sólido de dolor. La granja, ya moribunda, estaba siendo activamente asesinada. Al tercer día, mientras racionaba las últimas gotas para su vaca restante, la vio. Anaba. Estaba de pie al borde de su propiedad, su mirada fija en un afloramiento rocoso a media milla de distancia, un lugar que Silas siempre había considerado inútil, roca estéril. Ella no habló. Solo se giró, lo miró y luego volvió a mirar las rocas. Era una invitación, una pregunta silenciosa. Cansado más allá de las palabras, Silas la siguió. La observó moverse por el paisaje marchito no como una extraña, sino como una nativa. Pasó los dedos por la corteza de un sauce luchando, desmenuzó la tierra seca en su palma, sus movimientos una especie de conversación silenciosa con la tierra moribunda. Lo llevó a un lugar donde la pared rocosa lloraba una línea delgada y oscura de humedad, un lugar por el que había pasado 1000 veces y nunca había visto. Con un trozo de madera afilada, comenzó a cavar, sus acciones precisas y seguras. 1 hora después, tenían un pequeño y constante chorro de agua limpia y fresca acumulándose en el hueco que había despejado. Fue un milagro nacido no de la fe, sino del conocimiento. Durante la siguiente semana se estableció un nuevo ritmo. Fue una sociedad forjada en silencio. Mientras Silas se esforzaba con el trabajo de fuerza bruta para evitar que la granja se derrumbara, Anaba se movía por la periferia, un fantasma de tranquila competencia. Dejaba paquetes de raíces comestibles de las que él no sabía el nombre en el porche. Encontró un parche de bayas silvestres que la sequía aún no había matado. No era una carga. Era una razón por la que él seguía sobreviviendo. Una tarde la encontró en el pasto, con una cataplasma de hojas masticadas y barro alrededor de la pata de su vaca enferma. Él había estado listo para sacrificar al animal, pero vio algo en sus ojos, una certeza profunda y antigua. La dejó trabajar. Vio su valor, no en su vulnerabilidad, sino en su fuerza. La confianza no se daba con palabras, se ganaba en la lucha compartida, en el reconocimiento mutuo y silencioso de 2 supervivientes que se negaban a rendirse. Pero cada raíz que encontraba, cada gota de agua que descubría, solo apretaba más el nudo de su temor. Ella estaba demostrando su valía para él, y al hacerlo, se convertía en una amenaza aún mayor para el pueblo. Ya no eran solo un granjero y una marginada, eran un equipo. Y Silas sabía que un equipo era algo que el predicador Thorne no podía y no permitiría. El cielo esa noche era del color de un moretón fresco, morado y negro, sin luna que suavizara los bordes. Silas vio primero las antorchas, una línea de luciérnagas furiosas crestear la cresta. Las había estado esperando. La amenaza del diácono no había sido ociosa. Esta era la purificación final. Su corazón latía con un ritmo constante y frío contra sus costillas. Este era un tipo diferente de miedo al lento temor de la sequía. Este era el viejo miedo, el que había enterrado 10 años atrás. Era agudo, limpio y horriblemente familiar. Se movió con una velocidad que su cansado cuerpo de granjero no debería haber poseído. Sus acciones económicas y precisas. Un cable trampa aquí, un montón de yesca seca allí. No tenía una fortaleza, pero conocía su tierra. Conocía sus sombras, sus bajadas, sus secretos. La turba fluyó hacia su propiedad, una cosa suelta y desgarbada, hecha de ira y miedo, sus rostros grotescos y extraños a la luz parpadeante de las antorchas. A la cabeza estaba el predicador Thorne, su Biblia en alto como un arma. «¡Limpien a la bruja!», perrugió, su voz resonando en el aire quieto de la noche. «¡Quemen el pecado!». Descendieron primero sobre el granero, el punto más vulnerable. 1 docena de antorchas fueron arrojadas, y la madera vieja y seca se encendió con un silbido hambriento. Pero Silas no estaba allí. Desde la oscuridad del maizal, una roca bien apuntada hizo que una lata de queroseno, colocada allí esa tarde, cayera en el fuego principal de la turba, creando un muro de llamas que dividió sus números. Estalló la confusión. Los gritos se convirtieron en alaridos.
Desde el otro lado, una cuerda tensa hizo tropezar a la primera línea de hombres en un montón enredado y maldiciendo. No era la defensa de un ejército, era la guerra de fantasmas y sombras de un explorador. Pero eran demasiados, se reagruparon, su rabia ahora enfocada en la pequeña granja. Mientras avanzaban, un nuevo fuego estalló, sorprendentemente cerca de la casa, cortando su camino. Silas miró, confundido por medio segundo, antes de verla. Anaba. No estaba corriendo. No se estaba escondiendo. Con un saco mojado, estaba golpeando los bordes de un cortafuegos que había excavado en la tierra seca alrededor de la casa, su pequeña figura silueteada contra un muro de llamas. Era una guerrera, su arma no una pistola, sino una voluntad inquebrantable de sobrevivir. La visión de ella, luchando no por sí misma sino por su santuario compartido, liberó algo dentro de él. Este granjero tranquilo y abatido se movió con la gracia mortal de una pantera, sus puños y pies convirtiéndose en armas, un borrón de violencia calculada que incapacitaba, pero no mataba. La turba, enfrentada a un fantasma en la oscuridad y a una bruja que dominaba el fuego, se dispersó. Huyeron de regreso a la noche, su furia justa extinguida, dejando un silencio humeante. Las secuelas fueron un desastre de madera carbonizada y tierra pisoteada. El granero era una ruina esquelética, pero la casa se mantenía en pie, una isla en un mar de destrucción. El secreto había salido a la luz. Ya no se escondían. Estaban en guerra, de pie en la ruina de su antigua vida, mirando el rostro manchado de hollín y desafiante de la mujer que se había negado a ser una víctima. Silas sintió un profundo cambio en su alma. Su objetivo ya no era simplemente sobrevivir a la locura del pueblo, era ponerle fin. Los días siguientes fueron un sueño febril. La granja era una prisión, el pueblo un anillo de enemigos sin rostro. Trabajaban codo con codo, reconstruyendo una cerca, recuperando lo que podían del granero. El silencio entre ellos ahora lleno no de tensión, sino de una profunda comprensión compartida. Al tercer día, la tensión finalmente alcanzó a Silas. Una viga humeante lo había golpeado en la espalda durante el incendio, una quemadura que había ignorado. La fiebre lo invadió rápidamente, sumergiéndolo en una neblina delirante de pasado y presente. Yacía en su camastro, temblando, el mundo un borrón de sombras y dolor. Sintió una mano fría en su frente, olió el aroma limpio y terroso de las hierbas. A través de la niebla vio un rostro inclinado sobre él, el rostro de una mujer, sus rasgos borrosos e indistintos. Pero sus ojos. Conocía esos ojos. Eran los ojos de la mujer Cheyenne, la que había intentado proteger, la que nunca supo su nombre, justo antes de que el capitán de caballería diera la orden. Las palabras brotaron de él, un torrente de veneno que había guardado durante una década. «Lo siento», jadeó, su voz de extraño. «Debí. Solo era un explorador, yo no. Huí. Dios me perdone, huí». Ya no estaba en la granja, estaba de vuelta en el barranco cubierto de nieve, el aire espeso con el olor a pólvora y sangre. Anaba escuchó, su rostro impasible, mientras el alma de este simple granjero se desahogaba. Con cuidado limpió la quemadura en su espalda, su tacto suave pero firme, y mientras trabajaba sus dedos trazaron la geografía arrugada y descolorida de viejas cicatrices. No las cicatrices de un granjero. No las marcas de alambre o madera astillada, eran los agujeros limpios y redondos dejados por balas. Este hombre tranquilo y destrozado, tenía una historia escrita en su piel que intentaba ocultar al mundo. En su confesión febril, ella no solo escuchó la historia de la vergüenza de un soldado, vio la verdad de su herida más profunda, un dolor que reflejaba su propia pérdida profunda. Era un superviviente, como ella, un hombre atormentado por los fantasmas de aquellos a quienes no pudo salvar. Y en ese momento, en la tranquila intimidad de esa habitación de enfermo, el último muro entre ellos se desmoronó en polvo. Ya no eran un protector y su protegida, eran dos pedazos rotos del mismo mundo destrozado, que contra todo pronóstico se habían encontrado en las ruinas. La fiebre se rompió como una tormenta de verano, dejando un mundo limpio y extrañamente silencioso. Silas se sentó en el borde de su catre, la luz de la mañana filtrándose por la ventana de la granja. El dolor en su espalda había retrocedido a un dolor sordo, pero los fantasmas de su delirio persistían. Se sentía vaciado, su vergüenza más profunda expuesta. Observó a Anaba moverse por la pequeña cocina, sus movimientos fluidos y eficientes mientras molía hierbas con un mortero de piedra. Ella no había mencionado su confesión, no lo había tratado con lástima o desprecio.
Simplemente había continuado su trabajo, su tranquila competencia un bálsamo para su alma herida. Tomó su Colt de la mesita de noche, la fría y pesada realidad de ella en su mano. Por un día se había permitido creer que esta era la única respuesta. Una sola bala para el predicador y todo terminaría. Justicia, rápida y final. Pero al mirar a Anaba, su atención puesta por completo en el remedio curativo en sus manos, vio la falla en su lógica antigua. La violencia era el lenguaje de Thorn. Usarla era admitir la derrota, convertirse en el mismo salvaje que el predicador afirmaba que estaba albergando. Disparar a Thorn no mataría el miedo, lo convertiría en un mártir, transformando su veneno en escritura. El pueblo se uniría en torno a su memoria, su odio por Anaba calcificándose en una cruzada justa. Miró el arma, luego su propio reflejo en el cristal turbio de la ventana. Vio el rostro del joven explorador que había huido de una masacre, el hombre que creía que retirarse era la única alternativa a la lucha. Finalmente, vio la mentira en la que había vivido. Su punto ciego. Esta lucha ya no se trataba solo de salvar a Anaba, se trataba de salvar a un pueblo de su propia enfermedad del alma. Tenía que derrotar la idea, no al hombre. Se acercó a donde ella estaba trabajando. «Esa plaga», comenzó, su voz aún áspera. «Dijiste que la conocías». Anaba no levantó la vista. Sus manos nunca cesaron su molienda rítmica. «Mi gente la ha conocido por generaciones», dijo, su voz suave pero clara. «No viene de una maldición, viene de una podredumbre, un líquen que crece en las piedras del río arriba, donde el agua es lenta y cálida. Cuando las lluvias cesan, el veneno se concentra, mata de hambre las raíces, enferma al ganado. Es una enfermedad de la tierra, no del espíritu». Silas sintió una profunda quietud apoderarse de él. Era la última pieza del rompecabezas encajando. «Una enfermedad», repitió, la palabra con sabor a revelación, «y una enfermedad tiene cura». Por primera vez, ella detuvo su trabajo y lo miró, sus ojos oscuros sosteniendo los suyos. En su mano, sostuvo una pizca de las hierbas verdes trituradas. «Una enfermedad tiene cura», asintió. «Si los hombres están dispuestos a escuchar». En ese momento se forjó un nuevo plan, no en el calor de la ira, sino en la luz tranquila de una esperanza compartida e imposible. No llevarían un arma a la casa de Dios, llevarían un remedio. La campana de la iglesia sonó el domingo, sus campanadas resonando por el valle no como una llamada a la esperanza, sino como una convocatoria a juicio. El aire dentro de la pequeña capilla de madera era espeso con el olor a cera de pino y miedo sin lavar. El predicador Thorn estaba en el púlpito, un hombre imponente como un cuervo negro, su voz una cadencia hipnotizante de condenación y gloria. Era un maestro de su oficio, tejiendo un hechizo de terror y rectitud que mantenía cautiva a la congregación. Habló de la plaga, la maldición, la bruja en la colina y el fuego justo que finalmente debía purificar su tierra. Su voz se elevó a un crescendo, sus manos agarrando los bordes del púlpito, sus nudillos blancos. «Y ahora», tronó, «es el momento de una cruzada final, para que los hombres de Providence se levanten y corten el pecado de nuestro corazón». En ese preciso momento, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la iglesia se abrieron. Un jadeo colectivo succionó el aire de la habitación. Todas las cabezas se giraron. Allí estaban Silas Marsh y a su lado, la chica Apache. El pueblo se congeló, un cuadro de asombro y odio. Esperaban un demonio, una salvaje. Solo vieron a un hombre, demacrado pero inquebrantable, y a una mujer, su rostro tranquilo y su postura erguida. Silas estaba desarmado. Su sola presencia era un acto de suprema desafío. Comenzaron a caminar por el pasillo central, sus pasos resonando en el repentino y profundo silencio. La multitud se abrió ante ellos como un mar sombrío. El diácono Miller, su rostro una máscara de furia atronadora, se movió para bloquear su camino. Silas simplemente lo miró, una mirada no de desafío, sino de cansada resolución. El diácono dudó, y en esa duda se perdió. No se detuvieron en un banco. Caminaron hasta el frente, deteniéndose justo debajo del púlpito donde el predicador Thorn estaba, momentáneamente sin habla, su sermón de odio ahogado en su garganta. Anaba no miró al predicador. Su atención estaba en el primer banco, donde la esposa del diácono Miller estaba sentada, su rostro una geografía de desesperación, acunando a su hija pálida y apática. Este era el objetivo, no la masa, sino la única. Anaba se arrodilló. De la sencilla bolsa de cuero en su cintura, sacó un pequeño haz de hierbas verdes y fragantes.
Las extendió, no al predicador, no al diácono, sino a la madre. «Tu hija no está maldita», dijo Anaba, su voz clara y firme, llenando la iglesia silenciosa. Fue más poderosa que todo el trueno de Thorn. «Está enferma. El agua está enferma». Señaló río arriba, un gesto simple e irrefutable. «Hay un veneno en el río. Tiene un nombre, tiene una forma, no es un demonio». Trituró las hierbas en su mano, el aroma limpio y agudo cortando el aire viciado. «Y tiene cura». Thorn finalmente encontró su voz. «¡Brujería!», chilló, su rostro contorsionado en una máscara de furia. «Los remedios del diablo, no escuchen sus mentiras». Pero sus palabras eran abstractas, huecas. La oferta de Anaba era real, era verde, era fragante, era esperanza. La madre, mirando de la rabia del predicador a la tranquila fuerza de Anaba, tomó su decisión. Con lágrimas corriendo por su rostro, permitió que Anaba mezclara las hierbas con un poco de agua y aplicara el cataplasma en los labios de su hija. Fue un acto de desafío silencioso y devastador. El hechizo se rompió. El poder de Thorn, construido sobre sombras y miedo, no pudo resistir un solo y simple acto de verdad tangible. Su autoridad se disolvió en el polvo iluminado por el sol de la iglesia, dejándolo como nada más que un viejo frágil y delirante. Como por arte de magia, el sheriff, a quien Silas había enviado a buscar días antes, entró por la puerta, con una orden de arresto doblada en la mano. Un año después, las lluvias de primavera habían regresado. El maíz en el campo de Silas se alzaba alto y verde, sus hojas susurrando con una suave brisa. El aire olía a tierra limpia, a nueva vida, a una promesa cumplida. Desde el porche reconstruido de su granja, él y Anaba observaban el pueblo de Providence bullicioso en el valle. Era un pueblo diferente ahora, los bordes afilados del miedo suavizados por una estación compartida de curación. Él ya no era Silas el recluso, sino Silas el líder, el hombre que había enfrentado a un monstruo sin disparar un tiro. Y ella ya no era Anaba la bruja, sino Anaba la curandera, su sabiduría buscada por todos. Estaban juntos, sus manos rozándose, un lenguaje cómodo e inexpresado entre ellos. Había pensado que esconderse del mundo protegería lo poco que le quedaba, pero ahora sabía que la verdadera seguridad solo venía de construir un mundo que valiera la pena defender. Miró a Anaba, su rostro vuelto hacia el sol, y entendió. El espantapájaros no había sido una maldición en su tierra, había sido el comienzo de su cosecha.